Buenas tardes. Hoy se da inicio a 2 semanas con Tardes de Literatura. Por 2 semanas estaremos ofreciendo a partir de las 18 horas y en el marco del Plan Regional de Fomento Lector, una serie de entrevistas, seminarios y esta charla magistral que hoy nos ofrece Juan Jacobo Táncara. Para nosotros es un honor presentar a nuestro coterráneo, pero también muy viajado, teórico y escritor Juan Jacobo Táncara. Sus obras, que ya se acercan a la decena, han tenido un primer carácter teórico y actualmente uno literario. Cursó y publicó estudios sobre pentecostalismo, filosofía y teología en la editorial Palabra Comprometida, editorial que él también dirige. Entre sus obras literarias se encuentran Mientras dure la vida, Vestigios de montaña, Un viaje, Murallas de piel y silencio. La propuesta literaria de Táncara Chambe coincide con la de otros escritores locales, que también se acercan a motivos propios de nuestros pueblos ancestrales, como Juan Carlos Mamani, Pedro Pablo Humire, José Maldonado e Ire Fernández Canque. Sus particularidades estilísticas y estructurales obedecen a una propuesta literaria que pareciera caracterizar a estos autores. Entre otras, sus obras usan un lenguaje que incluye giros lingüísticos particulares como una estructura que aparece autónoma a las de la literatura clásica más europeizantes y tradicionales. Hoy Juan Jacobo Táncara nos acompaña y da inicio a estas 2 semanas y sus tardes literarias con la charla magistral Literatura y Filosofía, una panorámica desde los Andes, a la que queremos invitarles ahora a presenciar y a hacernos llegar sus consultas, opiniones o saludos a través de nuestro sitio de conversación o chat que se encuentran en la parte baja de sus pantallas. En el intermedio, a las 19:25 aproximadamente, las presentaremos a nuestro expositor para que en la segunda parte pueda responderlas o comentarlas. Entonces, ahora, con mucho placer, dejo a ustedes a Juan Jacobo Táncara Chambe. Juan Jacobo, te escuchamos con todo nuestro interés. Muy buenas noches, público ariqueño. Agradezco sobremanera esta invitación y agradezco también esa generosa presentación que hizo Alejandro Pérez. Muy amable, Alejandro, un gusto saludarte. Y para mí es un honor realmente poder dirigirme a, a nuestros conciudadanos y conciudadanas de Arica y Parinacota. Bien, voy a entrar en materia para no tomar más minutos en vista de que el tiempo es importante. Solamente decir que la literatura es una institución occidental. Recuerdo el libro de Ángel Rama, La ciudad letrada, en la cual se señalaba la literatura como un instrumento, en primer momento, de colonización y de exclusión, y un instrumento también de diferenciación social. No digamos la literatura, digamos la escritura, el saber escribir y leer en castellano. Significó largos periodos de exclusión de los pueblos originarios, hasta que pudiéramos también nosotros, porque yo me considero ascendiente aymara, también quechua puede ser, ¿no? Por mi segundo apellido. Eh, de esta forma hemos podido acceder también, ¿no? A esta institución occidental, que ahora lo hemos hecho también nuestra. ¿Quién escribe en el canon? ¿Quién hace literatura? Bueno, llega a ser un grupo reducido, y no es un oficio, ¿no? Que pueden cultivarle grandes poblaciones. En general, en el mundo indígena, bueno, la palabra indígena en latín significa nacido en, no tiene nada más, ¿no? Podemos decir las personas que de alguna manera consideran que son parte, ¿no? De un pueblo nativo, de un pueblo, como les llaman, un pueblo que estuvo aquí, o de identidades, naciones, de grupos humanos que estuvieron aquí antes de la llegada, ¿no? Del hombre europeo. Bueno, quienes se consideran parte de este grupo humano, se puede decir que em, fue un proceso, ¿no? De poder asumir la institución de la literatura.
Pero bueno, eso ya es una parte de la historia. Sin embargo, hoy podemos decir, y para no hacer muy largo la narración, que hay varias personas aymaras que cultivan, ¿no? La literatura y por lo tanto participan de la institución literaria en algún grado. Yo considero, como lo dice Pierre Bourdieu, la literatura es un campo de lucha. También decía Jesús G. Maestro, la literatura es la continuación de la política. De tal manera que es un campo de lucha de identidades, de estilos literarios. Existen, como en la religión, porque se toma la analogía de la religión, los consagrados y los herejes. Por eso preguntaba en un comienzo, ¿quién hace el campo literario? O sea, perdón, el canon literario. ¿Quién decide, no, que estos autores son mejores y estos no lo son tanto? De tal manera que participamos de ese campo literario y hemos decidido hacerlo, ¿no? Participar de ese campo literario y poder ubicarnos en algún sitio, en algún lado. De tal manera de ser la literatura, en mi opinión, como una continuación también de la política. Ahora, con esto no se trata de politizar la literatura, sino de poder vislumbrar un alcance mayor, ¿no?, del trabajo literario. Si bien es cierto, existe lo que se llama la crítica literaria interna, que yo lo asocio más al estructuralismo, rápidamente, Greimas, qué sé yo, el análisis semiótico, y en la crítica literaria interna no solamente al estructuralismo, a la semiótica, sino también al análisis del lenguaje, a ver el trabajo con el lenguaje, como se puede decir así en pocas palabras. Y también la crítica literaria externa, donde se puede analizar, eh, no sé si decirle efectos, las relaciones sociales que tiene determinada obra literaria. Entonces se puede analizar la literatura en dos dimensiones, una crítica literaria interna y una crítica literaria externa. En mis estudios de literatura, eh, los estudiantes y bueno, y la carrera en sí se dividió en dos tendencias, que no es que estén peleadas, hay muchos puentes entre ellas, pero digámoslo así, dos tendencias. Una tendencia se llamó esteticista, que justamente abogaba más por la crítica interna, y otra tendencia que se llamó esculturalista, que era de los estudios culturales, que se preocupó, por decirlo de alguna manera, de esta crítica literaria externa. Bueno, en el primer grupo, la primera tendencia se considera la literatura como un objeto estético, por lo tanto debe ser analizado de esa manera. En el segundo grupo, sin embargo, sin dejar de considerar también la literatura como un objeto estético, sin embargo, se vio su importancia en la construcción de la entidad latinoamericana, especialmente lo que fue el siglo XIX, que yo tuve la oportunidad de estudiar hasta cierto punto, revisando a grandes fundadores de las identidades nacionales. Domingo Faustino Sarmiento, Civilización o Barbarie, Esteban Echeverría, ¿no? Este cuento El Matadero, bueno, tantos otros aportes más de este autor argentino, Hernández con el Martín Fierro, y bueno, en el Perú, eh, Ricardo Palma, con tradiciones peruanas, eh, González Prada, Horas de Lucha, y bueno, tantos otros autores que han contribuido a la identidad latinoamericana. Generalmente yo quería centrar en los estudios de autores argentinos. Bueno, Andrés Bello, ¿para qué vamos a decir? ¿No? Rubén Darío, ya en Nicaragua, Andrés Bello, bueno, un gran trabajo realizado en Chile. Y justamente estudios en este sentido lo tiene Julio Ramos, este escritor ecuatoriano, quien es una obra que yo lo leí en la década del 90, pero que me parece urgente poder seguir consultándolo hoy en día, que habla sobre el papel de la literatura en las formaciones de las identidades americanas. Literatura y política, ¿no? Desencuentros de la modernidad en América Latina, literatura y política. Así se llama, si no lo cito mal, porque estoy citando de memoria, el libro de Julio Ramos. Por supuesto, la gran obra del desaparecido crítico literario uruguayo, marxista, Ángel Rama. Ya lo mencioné, el libro La ciudad letal. Que pienso que son dos grandes obras fundadoras de esta relación literatura, política, literatura y sociedad, literatura e identidades.
Bueno, yo me fui por la línea más de los estudios culturales, que en ese tiempo tenía en boga los estudios de la subalternidad de la India, bueno, estos autores de la India que hicieron sus estudios en Inglaterra, y bueno, y en una línea también postestructuralista. Bien, de tal manera que yo quiero mencionar todo esto para poder situar o para poder entender cómo la literatura es importante, ¿no? Para un pueblo. Pienso que esta es mi primera tesis, este es mi deseo incluso, de que sin reducir el papel de la literatura, que puede ser inconmensurable, como el ser humano, por eso existen tantas lecturas del Quijote de la Mancha y es inagotable, una obra clásica, como tantas lecturas, bueno, que me quedo con el Quijote de la Mancha, ¿no? Que es genoma de la literatura de nuestra lengua. Bien, decía de que la literatura la quiero concebir, y esto más como un deseo, de que sea la continuación de las luchas identitarias en Arica y Parinacota, por querer reconstituir un pueblo. Ahora, esto también puede ser parte de la ficción, ¿cómo no? Chile también es parte de la ficción, es una ficción, de hecho. Cito a Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas, otra obra clásica para hablar de la invención de la nacionalidad, de la nación y de los estados nacionales. Cito como una fuente, ¿no? Para que no sea una idea antojadiza la que yo propongo. Entonces, dentro de la ficción, y también le llaman el relato de lo que es Chile, también vendría una ficción y el relato de lo que es el pueblo aymara. No quiero entrar en discusión con los quechos porque, no sé, bueno, se acusa a los aymaras de ser aymaracentristas, ¿no? Y de dejar afuera a los quechos. En todo caso, ese no es mi ánimo. Sino yo hablo de lo que puedo saber, de lo que conozco. Mi padre era aymara hablante de Caquena y por lo tanto, al ser aymara hablante, yo me considero aymara por ser, bueno, hijo de mi padre. Bueno, entonces, ese es el contexto más o menos como yo entiendo la literatura y la identidad que se está proponiendo. Que viene a ser un aporte, porque, bueno, el aporte del pueblo aymara, quechua, para no ser cerrado solamente con la aymara, ha estado presente en los bailes, en el folclore, en el tejido, que es otro tipo de texto. Bueno, la palabra texto viene del latín textum, que significa tejido también. Y entonces también los tejidos, las yiclias, los aguayos, como dicen en Bolivia, yiclia dicen en Perú y en el norte de Chile, son verdaderas, aportan informaciones valiosas, ¿no? De la historia de un pueblo, de las identidades, incluso a una determinada identidad se lo puede reconocer por el tejido que el agua. Verónica Cereceda tiene estudios muy ricos al respecto y muchos más, pero yo he consultado a Verónica Cereceda, que ha estudiado esto de la estética andina en los tejidos, y entre otros elementos que ella estudia. Bien, entonces quisiera enfocar también la literatura como un textito, perdón, como un tejido, como un textil, que apunta a la reafirmación de ciertas identidades. Dicho aquello, que es una introducción, voy a leer lo que tengo preparado, literatura y filosofía. Y discúlpenme, ¿no? Los Andes yo no lo entiendo solamente como un determinado pueblo, porque eso no es cierto, ¿no? El pueblo aymara o quechua, el pueblo afrodescendiente, otra vez, para ser políticamente también amplios, abiertos, está en íntima relación y estamos viviendo, como dice García Canclini, culturas híbridas. Por lo tanto, no se trata aquí de ser andinocentristas, sino de conocer que esta región andina es una región de múltiples colores, una diversidad tremenda, gastronómica, cultural, y la literatura en Arica y Parinacota, para no ir tan lejos y para enfocarnos en esta región, tendría que mostrar aquella diversidad. La literatura pampina, la literatura quechua, la literatura afrodescendiente o la literatura de los negros y negras, no sé cómo llamarles. Bueno, y otros tipos de literatura que ahí hay que comenzar a ver, ¿no? Si uno va a enfocar desde las ideas. Bien, entonces, y entiendo, como les decía, el mundo andino de manera muy amplia. Yo me voy para no dispersarme, porque uno puede tenderse a dispersar con este tema, voy a hacer una lectura lo que escribí, ¿no? Para esta ocasión. Y dando algunas, bueno, saliéndome también del texto y bueno,
poder mencionar algunos elementos. Podríamos remitirnos, ¿no?, a dos personalidades en nuestra lengua que abordaron, como ellos mismos lo señalan, el pensamiento y la poesía, ¿no? Cuando digo el pensamiento, ahí está la filosofía. María Zambrano, una filósofa española, y Octavio Paz. Octavio Paz, ya lo conocemos, Premio Nobel de Literatura mexicano, bueno, autor de numerosos libros de poesía, es uno de los poetas más renombrados en nuestra lengua. Y María Zambrano, una filósofa española, republicana, que tuvo que vivir fuera de su país muchísimos años, ¿no?, regresando casi a los 80 años. Y a la hora de regresar escribió un libro muy hermoso que se titula Las palabras del regreso. En la vida de María Zambrano ha estado presente la filosofía y la poesía. María Zambrano tiene un libro titulado Filosofía y Poesía, donde reflexiona esta articulación. Por su parte, por otra parte, yo he estudiado, ¿no?, a Octavio Paz, sus libros El arco y la lira, Los hijos del limo, Del romanticismo a la vanguardia, La otra voz, Poesía y fin de siglo. Puede considerarse obras pioneras en nuestro contexto sobre el pensamiento de un poeta y su quehacer poético. Basado en esta autora y autor, puedo mencionar un primer puente entre literatura y filosofía, que es, si no, la poesía y el pensamiento. Zambrano, al comenzar su obra, que fue publicado por primera vez en 1939, eh, destacaba ese primer desencuentro, ¿no?, debido a la filosofía griega, Platón. Un intento de edificar una ciudad, una polis, donde sea el ser humano quien realmente se autogobierne y no los dioses quienes cometían una serie de arbitrariedades caprichosas, de los cuales se cantaban los poetas, ¿no?, de manera crítica, es decir, sin preguntarse por el logos, que ahora es humano y que debe ser encontrado de manera sistemática, es decir, en base a un método. De ahí la importancia, ¿no?, que para Aristóteles la ciencia era tener un método y una sistematicidad, es decir, presentar el conocimiento de manera sistemática. Y por supuesto, el método es importante en la filosofía. También María Zambrano tiene un libro sobre el método. Es decir, la diferencia, ¿no?, entre doxa y epísteme. La filosofía es epísteme, es decir, la doxa es la opinión y la epísteme es un conocimiento que se adquiere con esfuerzo, con un método, con un razonamiento lógico. El poeta espera que ese logos le sea dado por revelación, más aún donado. El filósofo, por el contrario, debe ir en su procura, después de asombrarse. Puede ser que el logos funde algo, pero para humanizarlo hay que construirlo, y ello debe reflejarse en la ciudad real, y no solo en la urbe de los dioses, quienes no regalan nada. Como en el caso de Zeus y Prometeo, quien prometió robarle el fuego a las divinidades, y por lo cual fue castigado, y es castigado por la eternidad. Ese Prometeo puede verse ahora en la modernidad, hasta dónde ha llegado, ¿no?, el robo a los dioses, que no solo ha robado el fuego, sino puede incendiar el planeta entero, es decir, acabar con él de modo definitivo. Karl Marx hablaba de él, de Prometeo, en términos de una liberación humana, es decir, está presente en su crítica a la religión. Voy a mencionar una cita que, bueno, de Marx, de Karl Marx, de 1844, que aparece en su libro La introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, crítica de la religión. Y bueno, dice Marx, la crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano, y por consiguiente en el imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en que el ser humano sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciado. Fin de cita. Bien, aquí podemos ver en la cita de Marx que el pensamiento crítico tiene que ser un pensamiento antifetichista, que hoy en día, dicho sea de paso, pasa por una crítica tanto al Estado
cuando se plantea como el gran Dios planificador, para lo cual requiere una omnisciencia o conocimiento perfecto, como también una crítica a lo que el pensador ya latinoamericano, ¿no? Francis Kramer, que fue mi maestro, llama el mercado total, o a esa capacidad, según se cree, del mercado de autorregularse por sí solo, que tanto defienden los ideólogos del mercado, que Adam Smith describió con la metáfora de la mano invisible. A estas alturas, ¿no? Esas tesis ya son bastante conocidas, que el mercado puede autorregularse y los precios puede dictar, ¿no? Quién pierde, quién gana en el mercado. El mercado erigido como un juez absoluto quien premia al que sabe actuar bien en el mercado y castiga a quienes no son competitivos, por ejemplo. De esta forma, volviendo a María Zambrano, el poeta amenaza, de acuerdo a Platón, la polis, porque sigue valorando no el logos, lo racional, sino la irracionalidad. No pasa del plano teológico. Bueno, recordemos que la palabra teología no lo inventó la iglesia ni tampoco aparece en la Biblia. Eh, es un concepto pagano, puedo decirlo así, se puede decir así, que viene de la poesía justamente. Es el canto de los poetas a los dioses. Y lo que quería Platón más bien era desprenderse de esos dioses y poder asumir, ¿no? Que el ser humano asuma la responsabilidad de construir su polis y no dejarse llevar, como ya señalé, al capricho de los dioses. Como de hecho cantaba Homero, ¿no? En la Ilíada de la Odisea, que, bueno, que los filósofos griegos critican duramente, especialmente Platón. Entonces, el filósofo el filósofo quiere construir o quiere procurar el ser, y más bien el poeta puede permanecer en lo que es el no ser, el lugar de las pasiones, que es necesario, que amenaza, ¿no? Con la ciudad. La poesía, al no afiliarse a cierta racionalidad, juega en contra. El poeta recibe esa palabra, él no la cree, y asimismo la entrega por gracia. No se anima, al parecer, a construir nada. Es el pensamiento filosófico el que tiene que fundar, como dijimos, por fin el mundo humano, el mundo siendo fiel a las ideas, ¿no? Es la salida de la caverna. Recuerden ustedes, Platón escribe el mito de la caverna en su libro de la República. Y no solo se hace con la poesía, eh, que según Platón puede sentirse a gusto en la sombra, sino con un esfuerzo gnóstico, ¿no? En búsqueda de la verdad. Bueno, al respecto solamente añadir que eh, no estoy diciendo, ¿no? Que la construcción de la polis sea lo mejor o lo más grandioso, solamente intentando comprender en su tiempo, ¿no? Por qué se crea la polis, ¿no? Y es el esfuerzo humano, ¿no? Y por qué Platón quiere expulsar a los poetas de la polis, ¿no? Porque son imitadores de imitaciones. De hecho, como ya se sabe, ¿no? Aprendemos en el colegio, eh, Platón creía en el mundo de las ideas y las cosas que se ven son una copia de las ideas. Y la poesía habla de las cosas cotidianas, por lo tanto sería una copia de la copia. Por eso era infravalorado esta comprensión que tenía Platón acerca de la poesía. Octavio Paz propone mirar el mundo desde el ojo de un poeta. La poesía es la palabra para Octavio Paz que funda el mundo. Él entiende el mundo como lo propone Heidegger, ser y tiempo. Es cuando el ser humano, con su lenguaje, eh, como la casa del ser, se apropia de una parte de la realidad, que puede ser inagotable, y la hace suya. Esa parte la hace suya. Por ello, no puede haber más mundo que el creado por el ser humano. Es casualidad, en este sentido, que cuando Paz compiló sus ensayos, ¿no? Octavio Paz compiló sus ensayos sobre la poesía, titulara a su obra La Casa de la Presencia. La casa de la presencia, ¿no? Es una alusión a Heidegger decía, ¿no? El lenguaje es la casa del ser. Pero al parecer para Octavio Paz
el poema llega a ser la casa de la presencia. La casa es el poema y la presencia es la poesía. Ahora, Paz dice que no se puede definir qué es un poema. Perdón, que se puede definir qué es un poema. Él dice que un poema es un objeto concreto porque está hecho de palabras. Pero la poesía no se puede definir. Y lo dice en un poema. Yo quisiera ahora leer. Lo dice en un poema. Vamos a ver si logro leer el poema de Octavio Paz. Antes, ya que estoy abriendo algunos archivos, quisiera leer un tanto, volviendo un poco atrás, porque si no, no lo voy a leer si no lo hago ahora. Lo que dice una partecita de la obra de María Zambrano, que estaba citando hace un momento en la página 19. Dice María Zambrano, volviendo un poquito atrás, ¿no? Disculpe estas irrupciones un tanto no muy ordenadas ahora, pero bueno. Dice María Zambrano, en todo caso, Sócrates, con su misterioso demonio interior, su clara muerte, y Platón con su filosofía, parecen sugerir que un pensar puro, sin mezcla poética alguna, no había hecho sino empezar. Lo que pudiera ser una pura filosofía, no contaba aún con fuerzas suficientes para abordar los temas más decisivos, que a un hombre alerta de su tiempo se le presentaba. La poesía perseguía, entre tanto, la multiplicidad desdeñada, la menospreciada heterogeneidad. El poeta, enamorado de las cosas, se apega a ellas, a cada una de ellas, y las sigue a través del laberinto del tiempo, el cambio, sin poder renunciar a nada, ni a una criatura, ni a un instante de esa criatura, ni a una partícula de la atmósfera que la envuelve, ni a un matiz de la sombra que arroja, ni del perfume que expande, ni del fantasma que ya en ausencia suscita. ¿Es que acaso el poeta no le importa la unidad? ¿Es que se queda apegado vagabundamente, inmoralmente, a la multiplicidad aparente, por desgana y pereza, por falta de ímpetu ascético para perseguir esa amada del filósofo, la unidad? Recordemos, ¿no? Fue Plotinio quien hablaba de la unidad, del uno, como una, sí, una necesidad casi ascética, ¿no? De ahí viene todo lo que es la tradición gnóstica, ¿no? Poder alcanzar esta unidad. Octavio Paz habla, ¿no? De la escisión del ser humano. Y justamente existe la poesía porque hay una escisión en el ser humano. Y el ser humano desea esa unidad y va en procura de esa unidad. Bien, no estoy buscando ahora esto de bueno, para poder citar, pero no lo hallo. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Un momentito, por favor. Es un excelente, bueno, aparece en el libro Libertad bajo palabra de Octavio Paz, y él escribe a la poesía. Dice, no es el hombre criatura capaz de contener, avidez que solo en la sed se sacia. Llama que todos los labios consume, espíritu que no vive en ninguna forma, mas hace arder todas las formas. Percibo el mundo y te toco, substancia intocable, unidad de mi alma y de mi cuerpo, y contemplo el combate que combato.
y mis bodas de tierra. Bueno, estoy leyendo saltado. Insiste, vencedora, porque porque tan solo existo porque existes. Y mi boca y mi lengua se formaron para decir tan solo tu existencia. Y tus secretas sílabas, palabra impalpable y despótica, substancia de mi alma. Fin de cita del poema de Octavio Paz, donde él dice que la poesía no se puede definir. Sí se puede definir el poema. Ahora, en el título de su libro, En la casa de la presencia, él se está refiriendo, bueno, ¿quién es la presencia, no? En la poesía. Pero Octavio Paz, como no se puede definir la poesía, y yo hice una pequeña investigación sobre Octavio Paz, yo diría que en realidad a quien no se puede definir es al ser humano. Por ello, en mi estudio sobre Paz relacioné la poesía a las grandes empresas del ser humano, la política, la religión, el arte, que se basan en revoluciones, en la creación de mitos, en promesas con el más allá, la trascendencia también, y que en la política es una secularización. Los grandes proyectos de la modernidad que Lyotard llama relatos, ¿no? En su libro La condición postmoderna o el saber en las sociedades del primer mundo, le llama relatos, ¿no? Y no creo que sea una casualidad. Estamos ante la construcción de grandes relatos de la modernidad, como son el cristianismo, el socialismo, el liberalismo, son los grandes relatos de la modernidad. Una modernidad que ahora está en crisis. Se habla de crisis de los relatos, ¿no? Hace alusión, yo creo, a esa creación poética del ser humano, a la que se refiere Octavio Paz, sin ningún afán reduccionista. Eh, Decía que la presencia es el ser humano, la poesía es el ser humano. El ser humano, bueno, es muy difícil de explicarlo, pero Octavio Paz, ¿no? De manera poética, dice que un día el ser humano se contempló en el agua y vio su imagen, por supuesto, y esa imagen es la poesía. Es decir, la poesía está hecho a imagen y a semejanza del ser humano, por lo tanto, bueno, es una obviedad, pero no lo es tanto, porque siempre se ha buscado definir, ¿no? Al ser humano. Thomas Hobbes lo define como lobo, John Locke lo define como propietario, el liberalismo lo define como un individuo, y las comunidades andinas lo definen como comunitario, comunitario. Nietzsche lo define como una voluntad de poder, Rousseau lo define como un ser natural, y en fin, todas las filosofías intentan definir al ser humano. Y eso está, en ese afán está la poesía, ¿no? Como los tiempos de Platón que intentan definir la ciudad, construir la ciudad. Pero la poesía nunca busca definir al ser humano, sino la poesía busca mostrar simplemente imágenes del ser humano en determinados momentos, en determinadas circunstancias, esa cotidianidad que no es posible para la filosofía, porque la filosofía busca, como lo definen, ¿no? Los profesores de filosofía, la realidad última, o puede ser el agua, o el fuego, o el apeirón, o la guerra. La realidad última es lo que busca la poesía, perdón, la filosofía. La poesía más bien no define nada, sino es una muestra de imágenes. Por eso Octavio Paz dirá que la poesía, en primer lugar, no hay que entenderla, no hay que procurar entender la poesía, sino más bien verla. Bueno, hasta aquí voy a dejar para que, bueno, es lo que tenía preparado y tal vez hay algunas preguntas, pero bueno, esto es lo que podría señalar, solamente quizás hacer una conclusión
A ver si puedo. El número uno, pienso que la literatura es muy importante en las reivindicaciones identitarias. Ahora, con esto no quiero reducir la literatura a unas luchas políticas, sino que me parece que siempre está presente en estas luchas políticas. Es una continuación, como dice Jesús G. Maestro, este profesor español, de la política y de la guerra. Él pone como ejemplo esta lucha que hay entre el mundo anglosajón y el mundo hispano, ¿no? Y cómo frente a la gran figura de Cervantes, el mundo anglosajón ha contrapuesto la figura de Shakespeare, o el mundo germano a Goethe, para poder contrarrestar, ¿no? A Cervantes. Pero mismo dice que Cervantes en realidad es incomparable, ¿no? No, Shakespeare no llega a su altura. Pero el mundo anglosajón ha tenido que crear este personaje para hacer el contrapeso. Entonces ahí, ese solo ejemplo puede, Cervantes versus Shakespeare es el ejemplo del mundo anglosajón versus el mundo hispano. Y bueno, entonces por eso él plantea, no solamente por eso, pero es un ejemplo de cómo la literatura es la continuación de la guerra y de la política. Entonces eso señalaba en primer lugar. En segundo lugar, eh, si bien es cierto, los poetas fueron desterrados de la polis en el libro de la República, sin embargo, María Zambrano no quiere decir que ni que la filosofía es superior, ni mucho menos. Apenas yo pude referir a los primeros capítulos de su libro. Más bien para ella es muy importante, ¿no? La poesía, y que no se puede desligar jamás del pensamiento. Porque, bueno, lo podemos resumir en esta palabra que usaban los pescadores de Colombia, y que también cita Eduardo Galeano, ¿no? No sé quién lo dijo en realidad, pero lo escuché decir a ellos, esto del sentipensamiento. Jamás se puede existir solamente la razón, sino la razón y la pasión, como también lo señala Octavio Paz, que no se pueden separar de estas dos experiencias, ¿no? La razón y la pasión. Y eso lo podemos ver en la política, que llega a ser tremendamente pasión, ¿no? Aunque se intenta usar la razón, pero termina siendo también algo totalmente hasta irracional. Eso como en segundo lugar. Y en tercer lugar, el hecho de plantear, ¿no? Que no hay que mirar en menos a la poesía, porque hay un logos creador, crea las sociedades, crean los mitos, hay un discurso de las revoluciones, y también todo el tema de las secularizaciones, ¿no? Las sociedades modernas son sociedades que han secularizado el reino de Dios. Así lo plantea también Karl Popper cuando dice, ¿no? Por querer construir el cielo, él está hablando del comunismo, ¿no? Y lo ataca al socialismo. Dice, por querer construir el cielo ha producido el infierno. Pero Hincklhammer toma esta misma frase de Karl Popper y dice, bueno, pero no solamente el socialismo, el socialismo realmente existente, sino también el mercado total, que por querer construir el paraíso en la tierra también está produciendo el infierno. Y bueno, el socialismo y el liberalismo son secularizaciones del cristianismo. Y en este contexto es más bien cómo se plantea de repente muchos de ustedes han querido escuchar más sobre la filosofía andina, pero es en este contexto, en respuesta a este mundo de crisis que surge, y con esto ya cierro esta exposición, la propuesta del Summa Camaña, que es el equilibrio. No hacer desaparecer el mercado, sino la intervención en el mercado, para que pueda responder para que sea posible la vida en el mercado, y no que el mercado total destruya la vida. Siempre digo así, ¿no? Porque el mercado siempre ha existido, pero no el mercado total. Y que finalmente la racionalidad del mercado, medio y fin, se someta al círculo, voy a llamarle, a la racionalidad reproductiva de la vida, a la complementariedad, a la reciprocidad, al Aini, que es la reciprocidad, y la interpelación que tienen los pueblos andinos del sujeto comunitario frente al sujeto individualista. El sujeto comunitario que busca el equilibrio con el medio ambiente frente al sujeto consumidor
que está destruyendo el medio ambiente. Y lamentablemente se puede decir, ya que hablamos del mundo andino, que el mismo Aymara o Quechua, muchos se han entregado a la racionalidad del mercado total. Eso como una crítica, ¿no? No todos, pero un gran número, ¿no? Apuesta por este tipo de vida, por el individuo, por el consumo. No solamente ellos, sino el mundo se ha vuelto loco. Está cortando la rama sobre la cual está sentado. Hay eficiencia, hay competitividad, pero al final se va a producir el suicidio. Frente a eso se levantan otras racionalidades y el suma camaña que está surgiendo desde los pueblos andinos, que estaba presente en las constituciones de Bolivia y Ecuador, pero falta aún más despliegue, más desarrollo, no desarrollo en el sentido económico, sino más despliegue, mayor fundamentación y, por supuesto, la práctica. Bueno, muchas gracias por la atención y por la paciencia. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, Juan Jacobo, por tu exposición. Eh, Muy interesante, sobre todo ese paso por los clásicos griegos, digamos, desde la doxa de Aristóteles, pasando por Platón, su teoría de la caverna, hasta Smith, ya y terminando con Octavio Paz, con los mexicanos, digamos, sin dejar de lado a los grandes argentinos, venezolanos, peruanos y bolivianos que han colaborado con nuestra identidad literaria. Eh, una exposición bastante culta, podríamos decirlo, en sentido occidental. ¿Ya? Y al final hay un breve comentario sobre la suma camaya, dijiste, hablaste, o sobre conceptos que son más bien propios de nuestros pueblos originarios. ¿Ya? Como, ¿cómo se llama? Dijiste, primitivos son los que viven acá, mencionabas, entonces, de nosotros, digamos, que vivimos acá. ¿Cómo podríamos acercar o bajar esa serie de conceptos, digamos, universales? ¿Cómo bajarlos a una literatura que da razón y sentido a nuestra comunidad ariqueña de 200, 300 mil habitantes, con un pasado, y un presente y también con perspectivas de seguir avanzando? ¿Cómo podríamos hacer una síntesis de eso? O no sé, digamos, excluirlo, pero ¿cómo ves tú la literatura nuestra inserta en ese contexto que nos mencionabas? Bueno, la literatura muy importante para poder conocer estas realidades humanas y la exigencia sí, ¿no? Y eso también estoy de acuerdo, en que haya un trabajo estético con el lenguaje. Porque en la medida que haya un fuerte trabajo estético en el lenguaje, se va a dar a conocer de manera más fidedigna, entre comillas, más verídica, entre comillas, las diferentes realidades humanas que habitan en la región, los diferentes proyectos políticos, los diferentes proyectos de identidad. Cuando digo proyectos políticos no estoy diciendo politiquería batata, ¿no? Estoy hablando realmente de la construcción, ¿no? No sé si polis como la de Platón, ¿no? Que finalmente eran excluyentes, pero sí esa voluntad humana, ¿no? De querer construir una comarca, un ayu, de querer construir sociedades más justas. Pienso que la literatura, sin la necesidad de afiliarse a ningún partido político formalmente escrito, puede hacer política en este aspecto. Bueno, la palabra polis, ustedes ya saben, ¿no? Política viene de polis, ¿no? Que, bueno, ser humano es un ser de la ciudad, un ser social, lo que está diciendo Platón. Nosotros podemos decir el ser humano es un ser de la comunidad, del ayu. Eso podemos decir del mundo andino. Y a partir de ahí genera toda una literatura. La literatura andina, sea aymara o quechua, andina de los pueblos nativos, o cómo llamarles, eh, son literaturas productos de la comunidad, que como lo rescatan de diferentes que trabajan con las tradiciones orales. Yo lo vi en Bolivia con Lucy Gemio, quien rescataba diferentes cuentos orales, ¿no? Que también lo hace Juan Carlos Mamani y Miriam Luque en la Universidad de Tarapacá, que, bueno, son producciones colectivas que procuran enseñar éticamente a la comunidad, a poder que la comunidad sea sostenible, que haya respeto a los mayores, respeto a los jóvenes,
respeto entre las personas y que no triunfe el mal, ni el egoísmo, ni la soberbia, sino la humildad, la coherencia con el respeto. Eso son realmente lecciones de moral, la literatura que se recoge oralmente. Y no tiene derecho, no tiene autor, ¿no? El dueño de esta literatura es la comunidad misma. Por lo tanto, ahí está, ¿no? El afán colectivo, el afán colectivista de la producción literaria andina. Después esta literatura ya más de corte más occidental tiene autor, es una literatura más individual. Ahí está una diferencia importante. Sin embargo, yo pienso que no hay que desdeñarla, porque de todas maneras igual se puede encontrar, finalmente podemos decir, no sé si hago una generalidad muy básica, pero se puede señalar, ¿no? Que al ser miembros nosotros al escribir en un idioma, somos parte de un gran colectivo, de una gran comunidad lingüística. Por lo tanto, la literatura pareciera ser un producto comunitario, al fin y al cabo, de todas maneras. Bueno, entonces, y ahí, al ser eso un producto comunitario y luego entrando de manera más profunda, mostrar, ¿no? Esas identidades, sin el afán tampoco de buscar identidades en la literatura. O sea, uno que busca en la literatura, ¿no? Por supuesto, es sentir la belleza del lenguaje. Y eso es importante porque es el vehículo. Y a veces no solamente el vehículo, puede ser que sea también el fin. Yo mismo en mi propia creación ahora estoy intentando que el lenguaje sea el fin, no solamente el medio para algo, el fin en sí mismo. Es decir, el lenguaje mismo sea bello y que el lector o la lectora pueda sentirlo así, sin necesariamente que proponga nada grave ni nada tremendo, simplemente que se disfrute en el momento de leerlo. Estoy apostando por esa una forma, pero aún así es un vehículo, no vehículo, es un medio de humanización. Y eso es lo que se quiere. No sé si digo generalidades, pero por ahí puedo responder. No, no, gracias. Interesante lo que decías sobre buscar, actualmente estás buscando en tu literatura un esteticismo en el lenguaje, digamos, buscar, digamos, lo hermoso del lenguaje, digamos, lo cual me genera dos consultas, digamos. Una, el lenguaje de Arica tiene sus particularidades lingüísticas, digamos, diferente al lenguaje, por ejemplo, de Magallanes, que tiene otras particularidades lingüísticas, digamos, de acuerdo al contexto que viven. Nosotros tenemos la influencia de la Aymara, del quechua muy fuerte. Entonces, ¿ese es un obstáculo o es un beneficio? El que tengamos este español cruzado, digamos, lleno, enriquecido con estas variables, con estas variantes lingüísticas. Y ahí mismo te dejo la otra pregunta. Hablaste de dos líneas teóricas que se movía la crítica literaria. Por un lado, el estructuralismo, mencionaste, y por otro lado, el esteticismo. En tu opinión, ¿cuál de las dos líneas serían más apropiadas para usarlas si quisiéramos hablar de una crítica literaria acá en la región? Te dejo esas dos preguntas. Sí, quizás fui muy reductor a hablar de estructuralismo. Lo que quise señalar en verdad fue, o sea, para ser más claro, fue de una crítica interna que, preocupada de la misma estructura del texto, en primer lugar, y ahí mismo el tema del lenguaje. Y una crítica literaria externa que toma en cuenta esta relación que tiene la obra en la sociedad en la que está. Más o menos eso era, ¿no? Es decir, la obra tiene todo un mundo acabado adentro, como ya se sabe, con sus personajes y escenarios, es un universo completo cerrado adentro. Pero la obra no existe en el aire, sino está dentro de una sociedad y tiene algún fin, es un objeto, o más que un objeto, y persigue algún fin, o es considerada de una manera u otra en el medio de determinada sociedad. Más o menos es lo que quise señalar. Y, y bueno, pero ahora se me perdió tu Sí, pregunta, no, la pregunta pero eso era, es lo que sí, quería digamos, finalmente aclarar. identificamos bien a Todorov, a Barthes, con todo el contexto, digamos, de la estructura del lenguaje, pero la pregunta era si en estas dos tendencias que tú mencionaste, estructuralismo una parte y esteticismo por otra, que son dos corrientes casi contrapuestas, digamos, ¿ya? ¿Cuál de las dos sería más apropiada para enfrentar una crítica literaria regional? ¿Cuál de las dos esquemas crees tú que podría ser más aplicable o podría dar mejor razón de nuestra literatura? Sí, quizás, perdona que quizás no me expresé bien, o sea, con mayor claridad,
Yo creo que las dos hay que hacer, bueno, es una humilde y muy modesta sugerencia, ¿no? De que cuando ni yo mismo a veces lo puedo cumplir, porque amerita un trabajo, yo creo, en equipo, ¿no? Entonces solo es un poco abrumador. Número uno, de poder hacer un análisis estructural del texto, sin caer en el estructuralismo, aunque ¿por qué no? No hay que menospreciarlo, o sea, hay que sacar algunas ventajas, hay que subsumir la teoría estructuralista y hacer una crítica interna del texto mismo, ¿no? De una valoración de cómo está compuesto, cómo se produce el sentido dentro del texto mismo, como lo plantea el análisis semiótico, el mundo que existe ahí, ¿no? Describirlo, describir el mundo que existe ahí, etcétera. Y luego, en un segundo momento, dos, un análisis externo también, ¿no? La importancia que tiene esa obra en nuestra región, en nuestras sociedades, y qué rol juega, ¿no? En el campo literario de Arica Parinacota. Porque Arica Parinacota tiene un campo literario, que, bueno, que no ha sido estudiado, es otra cosa, pero existe un campo literario donde hay una, no digo lucha, bueno, yo sé que en nuestra identidad chilena no nos gusta hablar mucho de lucha, ¿no? Como que todos queremos llevarnos bien, pero al fin y al cabo existe una lucha, ¿no? En un campo literario, ¿no? De las representaciones de la sociedad. Entonces, ambos son importantes, tanto la estética como una aproximación culturalista también a los textos literarios. No hay que menospreciar ninguna de las dos, ¿no? Porque la aproximación culturalista también es bastante entretenida, ¿no? De la literatura. ¿No? No es desdeñable para mí. No tiene por qué estar peleados ambos, ¿no? Serían dos momentos de análisis. Ahora cuando hablaste de Octavio Paz, que a mí me interesa, me gustó en su momento Octavio Paz. Yo recuerdo que cuando le van a dar el Nobel en Estocolmo y se baja del avión para recibir el Nobel, los periodistas lo asedian, se van encima en el aeropuerto en Estocolmo y le hacen preguntas qué había sentido y él empieza a contestar en inglés. Y un periodista, ahí en Televisión Nacional Sueca, le comenta, le dice, maestro, le dice, por favor, háblenos en español, que es un idioma tan hermoso. Y hubo un silencio, bueno, y él siguió contestando en español, obviamente, digamos. Pero hay cierta línea como el blanqueamiento que le llaman un poco en Octavio Paz. ¿Qué opinas de eso, de esa línea de Octavio Paz? No sé, yo lo veo así, ¿Ya? eh, sino más bien que él se crió en su infancia en Estados Unidos y tuvo mucha, de primera mano, la relación con el surrealismo francés, hablaba francés también. ¿Ya? Y por lo tanto, y también esa experiencia en la India, y bueno, aunque nunca llegó a conocer la India, pero sin embargo intentó, ¿no? Escribir la India desde su propia visión latinoamericana, mexicana. Entonces él buscaba la universalidad de la poesía, que la poesía sea un lenguaje universal. Por lo tanto, y además, realmente sus libros que yo mencioné al comenzar mi exposición son verdaderos tratados, ¿no? De pensamiento y de poético, digámoslo así. Octavio Paz, a mí me gusta muchas veces como ensayista también, no solo su poesía, abundante poesía, pero también abundante ensayo. Y cuando uno lee a Octavio Paz, es poder entender el mundo desde la poesía, y eso es una cosa que no lo tienen, bueno, yo creo que es uno de los pocos ¿no? que lo hace. María Zambrano es otro. Yo creo que Octavio Paz aprendió mucho de María Zambrano, aunque él, eso sí que yo le podría reprochar a ese señor Octavio Paz, de que no reconoce a María Zambrano, ¿no? La influencia tremenda que tiene María Zambrano en su obra, ni tampoco la influencia que tiene Martin Heidegger, ¿no? El filósofo alemán, en su obra, ¿no? No sé por qué, él obvia estas Que influencias. era acusado de cierto nazismo, digamos. Heidegger, posiblemente por eso, pero no es necesario, ¿no? Bueno, eh, Heidegger ha jugado una influencia importante también en la filosofía latinoamericana de la liberación. Enrique Dussel, que fue también mi profesor, que enseña en la UNAM, ya, bueno, cerca de 90 años, pero bueno, como él mismo lo dice, los profesores en Latinoamérica no se jubilan. Bueno, entonces, pero yo no veo un blanqueamiento, más bien veo ese afán que tiene él de buscar la universalidad
del lenguaje poético y el diálogo, ¿no? Y más bien hizo un aporte importante al poder traer, ¿no? A estos poetas franceses, o sea, traerlos a que lo lean, ¿no? Los hispanohablantes de México y de Latinoamérica, a los poetas ingleses, ¿no? Que él leía, ¿no? Bastante, en sus ensayos se puede ver el fruto de sus vivencias fuera de México muchísimos años como diplomático, como conferencista, y realmente la riqueza enorme que tiene sus ensayos, ¿no? Es muy estimulante, la verdad, para hacer teoría literaria. Pero eso sí, hay una gran discusión con él, el tema político, ¿no? Yo hacía la consulta Que, porque justamente en Arica actualmente tenemos como dos tendencias literarias, digamos, ¿ya? Una es aquella que mira hacia lo ancestral, un poco Juan Carlos Mamani, tenemos a este niño José Maldonado, digamos, ya que están buscando hacia adentro, hacia el altiplano, y hay otra generación también que busca mucho el mundo más anglosajón, digamos, específicamente grupos que trabajan con Lovecraft, que aman a Lovecraft y la literatura de terror, digamos, que es bastante fuerte esa expresión acá en la literatura ariqueña. Entonces, de alguna manera se da acá esa dicotomía entre o ir hacia el altiplano y hacia nuestro mundo más ancestral o ir hacia Estados Unidos, digamos, buscando los clásicos norteamericanos con una literatura bastante decadente en sentido moral, digamos, pero no expreso de su calidad literaria, solamente hablo de la temática, digamos, ya, y una temática bastante, digamos, decadente en el sentido de denunciar un mundo decadente también. Entonces, en esa disyuntiva también entendía a Octavio Paz, digamos, como un poco entre esos dos mundos, con un pie en cada mundo, con un pie en el altiplano y con otro pie en lo anglosajón. De allí venía el comentario, digamos. No sé si tú ves también estas dos líneas en la literatura ariqueña y parinacotense, por supuesto. bueno, pero de Octavio Paz, no solamente anglosajona, franceses, los surrealistas, y también en Latinoamérica. Él ha rescatado bastante también la literatura latinoamericana. Es decir, él mismo lo señala, es un latino, sí, nunca perdió en perspectiva que es un latinoamericano leyendo literatura francesa o leyendo poesía. Bueno, pero dejemos Octavio Paz para responder para no irme por ese lado. La verdad, yo veo que hay una gran influencia de los medios de comunicación, ¿no? Hay una influencia anglosajona tremenda en Chile y también en la academia, ¿no? La academia ya está colonizada por el mundo anglosajón prácticamente. Y también cierta literatura, ¿no? Tiene que ver con los medios de comunicación, con lo que le hacen leer los profesores a los niños, ¿no? De quizás muy poca literatura latinoamericana. Me ha correspondido ser profesor determinado de liceo y yo he propuesto leer más literatura latinoamericana. Y si teníamos que leer, por ejemplo, a Frank Kafka, he propuesto una traducción de Jorge Luis Borges. Y si he propuesto al leer Edgar Allan Poe, he propuesto la traducción que hizo Julio Cortázar. De tal manera que siempre teníamos ahí un latinoamericano mediando estos grandes autores. Hay que leer a los clásicos, pero también ya América Latina tiene sus clásicos, ¿no? Para la literatura de terror hemos estado leyendo a Horacio Quiroga, su libro de cuentos de amor, locura y muerte, un clásico, que deberían leer los que les gusta la literatura de terror. O la literatura, bueno, de terror, por el terror, ¿qué ocasiona el terror? ¿Qué es el terror? ¿Cómo se produce el terror en la literatura? Esas preguntas hemos estado respondiendo. Y bueno, y se puede hacer todavía una literatura más terrorífica sin necesariamente de hablar de cosas que no existen, ¿no? Más bien de cosas que existen. Y posiblemente a partir de ahí el terror sea más efectivo. Pero bueno, es una influencia, ¿no? Cultural, colonial, yo pienso, a cierto punto, del mundo anglosajón. Y yo pienso que, ahora, no sé si yo estoy investigando actualmente a los autores Aymara. No dije, si nadie investiga a los Aymaras, lo voy a investigar yo. Entonces, porque estoy esperando que alguien lo hace, pero nadie lo hace, entonces yo me lanzo. Con toda modestia, por supuesto, investigar a los autores Aymaras. Entonces estoy haciendo un corpus que no a nadie lo ha hecho antes, ¿no? Y no me estoy jactando, sino es así, ¿no? Tengo un corpus ya escrito de los autores y autoras que se consideran Aymaras, ¿no? Son autores que
públicamente ellos han manifestado que son aymaras, ¿no? Porque esto es importante, ¿no? Porque yo los puedo colocar como aymara y de repente me van a decir, oye, pero ¿qué te pasa? Yo no soy aymara, soy quechua, me van a decir. Entonces, ellos mismos se han considerado como aymaras y tomando ello como un punto de partida, yo analizo sus obras, ¿no? Y estoy analizando a José Maldonado, Juan Carlos Mamani, Pedro Pablo Mire, a Lili Fernández, a Verónica Grunewald, bueno, a Margarita Figueroa Zavala, y también muchos autores que han ganado historia de nuestra tierra, ¿no? También jóvenes que han escrito ahí, y también literatura de autores que no se consideran aymaras, pero que escriben del mundo aymara, José Morales, ay, me olvidé el nombre de esta señora de Senda Yacunes, me olvidé, y Ah, también Estefanía Bernedo. de ¿perdón? Stephanie Bernedo. Stephanie Sí, sí, Bernedo, sí, Stephanie. sí. Sí, 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 claro, conozco a su esposo, a Rolando. Sí, Bueno, y que ganó el concurso nacional de Marta Brunet de hace un año atrás, sí, sí, el concurso más importante que tenemos en cuenta lo ganó Stephanie Bernedo, sí. sí, 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 de hecho, de hecho. Claro. Y también al mismo Montanares, que tiene un texto que habla de Yo soy José Mamani. Sí, muy interesante ese libro, es realmente para el análisis psicológico de lo que es Claro. esta especie de esquizofrenia identitaria que sufren los andinos cuando son discriminados en la ciudad y finalmente no quieren ser aymar, no quieren ser indígenas, ¿no? No saben quiénes son y hay una crisis de identidad muy fuerte y esto lo trabaja de manera muy interesante, ¿no? En Joseph José. Entonces estamos analizando esta tendencia de la literatura, una tendencia de la literatura de Arica y Marina Cot. Y bueno, entonces como respondiendo a tu pregunta, porque quería hacer esa información porque me parece importante, hay que mostrar un poquito, los espacios no son muchos y somos muy pocos muchas veces, aunque a veces también podemos ser muchos, no lo sé, pero son pocos los espacios donde uno puede compartir lo que uno está haciendo, ¿no? En esta línea cultural, literaria. Decía, ¿no? Que estos autores que se consideran aymaras, sin embargo, usan el castellano o el español como lengua. Es la lengua materna, de hecho. Entonces, eso nos permite entrar al mundo hispanohablante. Y de ahí, volviendo a remitirnos, ¿no? A los grandes clásicos de la literatura en nuestra lengua, que pienso que es muy importante y es una muy buena literatura, ¿no? Ya hablando de Cervantes nomás, el que ha iniciado todo esto, y todos los géneros literarios que nos propone, tenemos ahí una tarea inmensa, ¿no? Y no sé, es curioso porque, bueno, la literatura aymara debería ser escrita en aymara, y la literatura en quechua. A eso se aspira, pero no lo hay todavía en Arica Parinacota. Y no es o sea, que la haya después está muy bien, pero por ahora hay una cierta literatura cuyos autores y autoras se consideran aymaras, pero escriben en castellano, yo me incluyo, y de tal manera que, pero hay una propuesta ahí a pesar de eso, no sé si decir a pesar de eso, porque no quiero desdeñarla, sino que hay una propuesta, diré mejor. Ahí, hay una propuesta clara, hay una caracterización, hay una impronta bastante que se puede describir, se puede analizar y estudiar, ¿no? Pero es una tendencia, es una variante de la literatura en castellano. Yo no sé, hay que hacer ahí hipótesis, ¿no? Pero que sin embargo nos muestran cierto grupo humano que está intentando forjar o fundar o inventar tal vez, quién sabe, ¿no? Una identidad aymara. Sí, Así como también en su momento se inventó a través de la literatura la identidad argentina, Sarmiento, Echeverría, qué sé yo, Hernández, así como se inventó a través de la literatura una identidad peruana, Ricardo Palma, González Prada, Ribagüero, José María Arguedas, o así como se intentó crear una identidad chilena, qué sé yo, Andrés Bello, no sé. Entonces, bueno, ustedes ya conocen mucho, ¿no? Conocemos como chilenos. eh, que también es importante que se esté quizás forjando una identidad aymara a través de la literatura, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay todo el derecho de postular estos grandes relatos a través de la literatura.
Y ahí fíjate que yo no coincido exactamente contigo. Yo creo que ya existe una literatura aymara. Lo que no, los que hemos quedado atrás hemos sido nosotros, los que no escribimos y que debiéramos de alguna manera mediar en la literatura. Nos hemos quedado atrás en no identificarla bien y darla a conocer y difundirla bien. Porque así como tú hablas de una literatura indigenista que existió muy fuerte en un momento y marcó incluso nuestra cultura latinoamericana, también yo pienso de que la literatura aymara ya, cuando uno lee a Juan Carlos Mamani, por ejemplo, o a la señora Lili Fernández, digamos, uno encuentra que, digamos, el lector encuentra que hay una característica ya, digamos, hay perfiles, hay estructuras que las caracterizan, que las marcan, que las identifican. En ese sentido, y bueno, y en tu obra igual, Juan Jacobo, cuando uno lee tu obra literaria, uno también se da cuenta que está leyendo a alguien que no es propio de la literatura chilena, que tiene una identidad literaria propia y eso se valoriza y se respeta mucho, digamos, nosotros como región debiéramos de valorizarlo y respetarlo y ahí es donde fallamos nosotros, los mediadores, al no haber logrado difundirlos y construir ese respeto en la sociedad. Ahí es donde yo creo que estamos al debe y por eso el énfasis estos años de la Mesa Regional de Fomento Lector de enfatizar el tema de la crítica literaria, en la cual tú has colaborado junto con Fidelia Martinetti y esta niña profesora Salfati, digamos, Patricia Salfati, también han hecho un gran trabajo en cuanto a ir construyendo, ir cimentando una crítica literaria regional. En eso agradecer, Juan Jacobo, tu aporte, no solo literario, sino que también intelectual a la región. No sé si para ir cerrando quisieras decir algunas palabras más. No, de hecho yo solamente me refería a la lengua, ¿no? Porque se habla siempre de, bueno, se hablaba de literatura menor en Europa, cuando se hablaba de Kafka, que viviendo en Checoslovaquia escribía en alemán, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir, me refería a la lengua formalmente hablando, ¿no? Claro, obviamente que si vamos a decir, bueno, la lengua, bueno, en Colombia se usa el castellano y los pampinos usan el castellano, los afrodescendientes usan el castellano, pero sin embargo, cada uno tiene su identidad. Bueno, en ese sentido sí tienes razón. Y yo mismo estoy en eso. Estoy caracterizando la literatura aymara. Y ya lo reconozco como aymara de frente, ¿no? Pero es que lo que pasa, a veces debo aclarar, quizás no a ti, porque tú ya lo tienes bastante asumido, pero lo debo aclarar, porque cuando yo digo literatura aymara, entonces debe ser escrito en aymara, dice, inmediatamente exige que sea escrito en aymara. Entonces ahí tengo que aclarar, no, no, mira, está escrito en castellano, pero todo lo que tú acabas de decir. Entonces lo decía más que nada por eso. Bueno, nada que agregar, simplemente agradecer y por la oportunidad y pienso que los espacios son muy importantes. Muchas felicidades por estas iniciativas y son importantes estos espacios que se sigan invitando a personas que puedan compartir, personas preocupadas, como es mi caso también, lo digo modestamente, por la literatura regional de Arica. Entonces, muy agradecido solamente y continuemos, ¿no?, con el aporte. Perfecto. Y muchas gracias. Con esto vamos cerrando las primeras tardes de las tardes literarias que vamos a tener durante las 2 próximas semanas, patrocinadas por la Mesa Regional de Fomento Lector. Invitarles particularmente a una serie de entrevistas que vienen ahora durante las tardes de escritores regionales y el 14 y 15, el martes 14 y miércoles 15, al seminario regional de literatura que vamos a hacer, que viene haciéndose todos los años, es el seminario número 13 ya, y que va a estar centrado en la crítica literaria. Tenemos invitados a críticos literarios de Santiago que nos van a ayudar a ir conformando un carácter de nuestra literatura, nos van a mostrar, digamos, en parte qué está hoy día vigente en nuestro país sobre crítica literaria, qué se habla en el resto del país sobre crítica literaria, y creo que es interesante ir nosotros interiorizando de eso para ir construyendo también nuestra propia identidad literaria acá con una buena crítica que permita conocer mejor nuestras obras, identificarlas e interpretarlas mejor. Muchas gracias, nos estamos viendo en estas 2 semanas en las tardes, de las 6, 6:30 de la tarde, y bueno, nos esperamos. Adiós. Un abrazo. Luego.